poeta y escritor César Vallejo es un personaje muy importante para nuestra historia, siendo un gran exponente de la literatura en el Perú y el mundo. A través de este cortometraje hablaremos sobre su infancia, su vida universitaria, su familia y su obra. Vallejo representó las problemáticas sociales a través de sus obras. Una de estas es en el Tuxteno, donde expresa el abuso laboral. ¿Qué pensaba César Vallejo acerca de la explotación y la discriminación laboral? Para informarnos sobre su vida de este gran autor y reflexionar sobre esta gran problemática que se presenta hasta la actualidad, presentamos este video. César Abraham Vallejo Mendoza, el poeta más grande del Perú, nace un 16 de marzo de 1892 en la hermosa ciudad de Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, nació el 2 de abril de 1840. Fue párroco y también gobernador de Santiago de Chuco. Se caracterizó por ser un caballero íntegro, respetado por su decencia y por su buen trato. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, nació el 1 de noviembre de 1850. Ella se dedicó a su casa, siendo una buena madre, afectiva, cariñosa con todos sus hijos, a quienes por cierto conocía muy bien. Conocía cada uno de sus talentos y los apoyaba en el desarrollo de estos. Este bello matrimonio tuvo 10 hijos, siendo César Vallejo el menor. Estudió la primaria en su tierra y la secundaria en Huamachuco. Hacia fines del año 1908, ante la imposibilidad de ingresar a la universidad debido a su situación económica precaria, trabajó como cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 se trasladó a Trujillo para iniciar sus estudios sobre medicina. Sin embargo, abandonó dicho proyecto ya que inició la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Ganó casi todos los premios por materias. Se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucí, entre otros. Vallejo fue considerado un alumno autodidacta y siempre llegaba a una conclusión preguntándose el porqué de las cosas, y eso le llevó a grandes logros. Se sabe que una vez terminados sus estudios, trabajó como profesor en Huánuco en el año 1911, trabajó como maestro primario en el Centro Viejo, escuela ubicada en la Plaza de Armas de Trujillo, y en el Colegio Nacional de San Juan. Posteriormente también trabajó como maestro en la ciudad de Lima. Llega una fase bastante oscura para Vallejo, que fue el descenso de su mamá estando en Lima, ya que él mayormente estaba preparándose para sus estudios académicos para que ingresara a su magistrado, pero tuvo problemas económicos que no lo podía asistir, dando este dolor que no podía visitarla a su madre que había fallecido. Él por dentro se quedó en agonía, pero también recordaba a su madre con ternura y admiración, y con una persona amorosa y justa. El tiempo después, como el descenso de esta dama, el poeta le dedica unas estrofas y poemas. En ese tiempo Vallejo piensa ir a viajar a Europa, pero antes de viajar a Europa va a visitar, o mejor dicho, a despedirse de su padre viudo y de sus hermanos en Chuco, en su pueblo. Pero antes de eso se encontró con una celebración patronal que era de Santiago de Chuco, en donde también se involucró en un incidente donde mayormente en ese tiempo estaba un poco el conflicto político, donde injustamente a él lo encarcelaron. Llevó 113 días encarcelado, y en eso dio una de sus frases fue que el peor momento de su vida fue estar encarcelado en Perú.
Otro, mayormente antes de eso, de poder salir, fue visitado por sus amigos a su salida de su grupo Poetas del Norte, si no me acuerdo, y llevando a esto mayormente ya para su finalidad irse a Europa, mayormente a Francia, París, la ciudad de mayormente los poetas, la cuna de que llamaba a todos los profesionales. Tungsteno es una novela social escrita por el escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Se publicó por primera vez en Madrid en 1931 y posteriormente fue reeditada y publicada bajo el título El Tungsteno por la editorial Mejía Vaca en 1957. El Tungsteno es una obra universal del poeta César Vallejo. Mayormente trata sobre los abusos que cometen los dueños de esta empresa norteamericana en contra a los obreros que laboraban en ciertas minas, como también se puede llamar indios. Mayormente el Tungsteno es una obra de denuncia contra los peligros de la penetración imperialista en el Perú, que se realiza por intermedio de las grandes empresas transnacionales mineras, los cuales son apoyados por la oligarquía social, así como también por otros oportunistas, cuyo único interés es el mayor lucro posible, para lo cual no tienen escrúpulos en expropiar las tierras de los nativos, pagar a los obreros salarios mínimos y cometer una serie de crímenes, abusos y tropelías contra la población local. Todo a nombre de la modernidad y supuestamente un nuevo progreso en la ciudad. Sin embargo, para el autor César Vallejo, una luz de esperanza se ilumina a través de idealistas que se proponen a luchar por la justicia social, recalcando que los indios o los nativos no conocían el valor del dinero y mucho menos el valor del tungsteno, ya que ellos se alimentaban de sus propias chacras, vivían de sus cosechas. Al momento de que los propietarios norteamericanos tomaron posesión de las minas, hicieron varias ofertas a los indios, de los cuales ellos aceptaron pensando que les convendría, pero no. Eso más bien abusando de ellos, ya que eran muy inocentes respecto al tema del valor del dinero. Es más, los propietarios de las empresas norteamericanas se interesaron mucho por las cosechas de los indios, ya que ellos veían cómo podían sacar para alimentarse entre ellos, y hasta hicieron varios intercambios por un valor insignificante, de los cuales no tendría nada que ver con el valor que realmente valdría una cosecha. Esta novela, El Tungsteno, comienza mayormente cuando la empresa norteamericana comienza a adueñarse de las minas Equivilca. Dentro de estas minas se encontraba el tungsteno, lo cual en ese entonces era muy valioso. Es por ello que la obra se le denomina El Tungsteno. La protesta social contra la explotación de los indios por la empresa Minimo Society, y por ende muestra la necesidad de la revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de toda parte del mundo serán liberados. Sin embargo, no solo se daba el abuso laboral, sino también se daba el abuso sexual. El caso del abuso laboral por personas subordinados tiene que ser reconocido causado por daños a los derechos de las personas, disminuyendo el rendimiento y la productividad. ¿Pero qué es lo primero que César Vallejo notó? La denuncia del imperialismo norteamericano mediante la expoliación de los indígenas y los abusos contra los trabajadores en las minas. Igualmente, él abogó por la intentativa de la independencia de la explotación inhumana. ¿Por qué los indios reaccionan así contra la injusticia que se viven en las minas Equivilca? Investigando más a fondo, nos damos cuenta que la actitud de los indios del pueblo muestra que se estaba dando un maltrato en el trabajo, dando como consecuencia a su falta de educación que tenía la mayoría de los pobladores de dicho pueblo. Como escuchan Vallejo, y también mencionan que el trabajador como es maltratado en su ámbito de su trabajo. En específico, que muestra en su obra como que la injusticia con los trabajadores, con la diferencia de clases sociales,
Esto muestra cómo se podría luchar a esta injusticia de una manera ordenada y pacífica que nos invita a participar. Dando a conocer la explotación contra los obreros, se observa el abuso y uso de los pobres para trabajos forzados, para de esa manera beneficiar a los dueños de las empresas y a las autoridades de cada pueblo. Resaltamos la última línea escrita por Vallejo al final de la novela. El viento soplaba afuera, anunciando tempestad, en donde rescatamos que iniciaría una revolución, donde todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados. Como sabemos, en la actualidad se sigue dando todo lo que es abuso laboral. Como sabemos, en los años antiguos, en los años pasados, este abuso se daba de manera física a las personas, ya que a estos les daban más horas de trabajo, los golpeaban, los humillaban cuando no cumplían lo que tenían que hacer. Como sabemos, actualmente esta ya no es tanto física, sino más psicológica, ya que los jefes a sus subordinados los llenan de cosas, les gritan si no pueden realizarlo algo, y de esta manera es como se desarrolla actualmente, ya no tanto física, sino psicológica. Esta obra nos deja una profunda reflexión acerca de la explotación y el clasismo. El mensaje es la liberación de la explotación por medio de la lucha y la organización. A pesar del desarrollo y los avances que estamos viviendo, aún se siguen presentando estos casos de explotación y discriminación laboral. Ahora planteamos lo siguiente. ¿Qué tanto sabemos de nuestros derechos laborales? Y sobre todo, ¿qué tanto hemos podido discriminar y obviar estos actos clasistas cuando los hemos presenciado? Es necesario reflexionar y mejorar esta realidad laboral que se vive hoy en día. Muy buenas noches, yo soy Camila Elena Luna Marquina, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Sosa, quien es abogada, y le vamos a hacer una pequeña entrevista con respecto a la novela El Tuxteno de César Vallejo. Buenas noches, señora Elena. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, licenciada, ¿considera que esta problemática que se presenta en el Tuxteno es importante y qué mensaje usted reconoce que se presenta también en la novela? Bueno, esta novela es bien importante porque nos narra todo un acontecimiento de explotación, sobreexplotación y de engaño y miseria que ocurrió hace mucho tiempo en la Sierra de la Libertad, pero que si nosotros vemos a través de los años, esto se mantiene porque la problemática sobre el uso de tierras, de las minas transnacionales, se mantiene vigente, ¿no? Nosotros podemos ver a diario una serie de acciones de comunidades que se ven afectadas por el uso y abuso de la minería, ¿no? Sobre el uso de agua, sobre el mal pago o el poco pago que hacen a sus obreros, sobre la contaminación ambiental. O sea, es un tema que a través de los años todavía se mantiene vigente. Ok, entonces, ¿considera que es importante el tema que se trata en la novela y que sí tiene un contraste con nuestra realidad, ¿no? Sobre todo en nuestro país que se vive con esto de la minería. Entonces, el tema principal que usted ha logrado comprender del tungsteno, ¿cuál sería? Bueno, el tema principal es que la empresa Mining entra a una comunidad cuya actividad principal es la agricultura, pero como encuentran el tungsteno
en el área donde los campesinos trabajan. La empresa minera empieza a entrar a esas comunidades para que los campesinos puedan ser trabajadores de la empresa. Pero además, con engaños, comprarle las tierras a muy bajo precio y además ofrecerles un trabajo cuyo pago y jornal son extremadamente abusivos, ¿no? Entonces, pero los campesinos, como para ellos su principal fuente de vida y de economía era la agricultura, entonces ellos no, al comienzo no se dan cuenta que realmente cuáles eran las intenciones de la empresa minera, ¿no? Entonces ellos, frente al dinero que le ofrece la mina, ellos ven que en ese momento era bueno y empiezan a trabajar, pero al darse cuenta de la enorme riqueza y de lo que significaba el tungsteno para la mina, ellos empiezan a reclamar y a exigir una serie de beneficios, porque al comienzo ellos no sabían el valor del tungsteno, ¿no? Ellos se creían que estaban siendo beneficiados con el poco pago que para ellos en ese momento significaba mucho. Pero una vez que empiezan a trabajar y empiezan a conocer el valor de este mineral, recién se dan cuenta de que la empresa pues los está engañando. Ok, entendido entonces. Muchas gracias, licenciada Sosa, por su tiempo y por responder estas preguntas importantes para nuestro trabajo universitario. Ha sido un gusto. Muy buenas noches. Muchas gracias también por invitarme y cuando gusten estoy a sus órdenes. Que les vaya muy bien en su trabajo. Gracias.